Bien, buenas noches, un saludo tengan todos aquellos hermanos, iglesias que pueden llegar a mirar este estudio bíblico de acá de parte del Ministerio Seminarios de Vida Perú, de el pastor Carlos Betancourt y mi persona, el pastor Yuri González, en nuestro acostumbrado estudio bíblico de martes por la noche. Y en este caso pues estamos mirando un tema bastante interesante, poco hablado en muchos sectores del cuerpo de Cristo, en otros sí se toca, pero no mucho, como es el gobierno de la iglesia. Le invitamos a suscribirse, activar la campanita en nuestro canal de YouTube para que puedas ser notificado cuando subimos los mensajes. Por lo general, ya para mañana ya está subido este estudio de hoy, pues para que usted lo pueda escuchar en diferido, usted lo pueda compartir con sus otros hermanos en la fe, con su pastor, con su familia, si usted hace reuniones bíblicas con su familia para edificarse en la fe, si tiene la dicha de que todos sean cristianos en su hogar. Y bueno, vamos a orar para entrar acá en materia, para seguir mirando este estudio. Le insto a que revisen los otros, porque ya estamos avanzados sobre este tema, ya hemos tocado varios puntos sobre este tema doctrinal, como por ejemplo que la semana pasada ya vimos el punto del gobierno episcopal que muchos sectores de la iglesia tienen. Hemos visto cómo lo constituyen, vimos algunas desventajas de este sistema de gobierno, de liderazgo, que una parte del cuerpo de Cristo tiene. Así que hoy vamos a mirar otro punto más. Vamos a mirar el gobierno congregacional o representativo. ¿Amén? Pero antes de comenzar, como ya lo dije, vamos a orar, vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude, que nos edifique, que nos guíe, que esto sea ameno, que esto sea edificante, que tengamos la sabiduría necesaria para entender y comprender estas cosas primero para luego enseñarlas. Y bueno, no está de más pedirle que usted pues preste toda la atención posible. Si usted se va a dedicar a escuchar este mensaje, ponga toda su atención, concéntrese, evite las interrupciones que pueda tener a su alrededor, y también pida al Espíritu Santo que le abra el entendimiento, que le dé oído de sabio para que usted pueda ser edificado y pueda realmente conocer y comprender el cuerpo de Cristo, porque de esto se trata este estudio bíblico, de que podamos conocer mejor cómo se desenvuelve, cómo se organiza el cuerpo de Cristo a nivel mundial, porque donde uno menos se imagina, ahí hay una iglesia del Señor. Amén. Así que bueno, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque una vez más nos permite reunirnos en nombre de tu mesa para degustar tu palabra, Señor, para escudriñarla. Señor, somos seres humanos que deseamos tu presencia, Padre. Hijos tuyos, Señor, que estamos enamorados de ti y de tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que alumbre sobre nuestro entendimiento, que abra nuestros oídos espirituales, nos haga entender sabiduría, Señor. Danos iluminación de estas palabras, Señor, que todo lo que se ponga aquí hoy, Señor, pueda ser recibido por los hermanos, que escudriñen todo, Señor, que examinen todo y retengan exactamente lo bueno, la porción que le corresponde, y cada uno aprendamos, Señor, un poco más a saber cómo es el gobierno de tu iglesia, del cuerpo de Cristo, Señor. Te bendecimos, Padre, te damos gracias. Usa a tu hijo el pastor Jimmy con sabiduría, dale mucha sabiduría, palabras de sabio, y Señor, que sea un ambiente espiritual, que todos los que estén conectados y que se conecten posteriormente puedan recibir, Señor, la bendición de esta iluminación, de su entendimiento, para comprender estas escrituras, Señor, que son simplemente para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén. Bien. La semana pasada, como ya dije rápidamente ahorita, vimos un poco de lo que es el primer gobierno de estos tres que vamos a mencionar desde un principio, como es el gobierno episcopal, el gobierno presbiteriano y el gobierno congregacional. Y como el orden de los factores no altera el producto, pues decidí dejar el presbiteriano de último y vamos a mirar el gobierno congregacional de la iglesia. ¿Ok? La semana pasada pues vimos el episcopal, nos dimos cuenta que hay varios sectores de la iglesia que tienen este tipo de gobierno, en la que básicamente un supervisor episcopo está básicamente por encima de y tiene toda la capacidad para supervisar, para quitar, para poner, para corregir. Y la desventaja que vimos de este sistema de gobierno es que básicamente
la iglesia depende de una sola persona y esta persona no rinde cuentas, esta persona no es corregida tampoco, entonces esto se presta mucho para abusos de autoridad, para manipulaciones y una serie de cosas que, lamentándolo mucho, hoy día se ve con mucha frecuencia. Y se ve estos testimonios inclusive hasta registrados en las redes sociales, porque hoy día en este mundo, en esta era digital, todo se viraliza, todo se da a conocer por las redes sociales. Entonces, por eso uno ve estos tipos de casos que son tristes, donde las iglesias son lastimadas, las personas pues son muy afectadas, y hay una serie de cosas fuertes que ocurren alrededor de muchas veces este tipo de gobierno. Y si bien es cierto que hay iglesias pues que mantienen un ambiente saludable dentro de su sistema de liderazgo y de organizativo, pues es cuestión de tiempo, quizás hoy ya se empiecen a ver las flaquezas debido a este tipo de abusos, debido a esta figura de gobierno que está presente desde mucho tiempo. Amén. Entonces, hoy vamos a mirar el tipo de gobierno congregacional o representativo. Y quiero empezar diciendo que el gobierno congregacional es un gobierno de ancianos que se define por una pluralidad de hombres piadosos que cuidan espiritualmente a la iglesia. Por lo general son hombres llamados ancianos por su sabiduría y su experiencia en el ministerio y la vida cristiana. Es básicamente un tipo de gobierno representativo, como lo dije, porque este es básicamente el lado contrario al gobierno episcopal. Sin el gobierno episcopal vimos que básicamente toda la máxima autoridad y todo gira en torno a una sola figura de autoridad. En el gobierno congregacional es todo lo contrario, ¿ok? En el gobierno representativo esto no habla de que muchas veces la iglesia entera de toda la membresía tiene voz y voto, ¿ok? Sí se les consulta ciertas cosas a los hermanos para que oren, para que luego cuando estén todos de acuerdo en armonía pues se tomen las decisiones necesarias, pero de una forma representativa la autoridad recae en un grupo de ancianos, en un grupo de hermanos. Se les puede, muchas de estas iglesias tienen este nombre. Otra característica de este tipo de gobierno congregacional es que no rechaza la idea de depender de una organización o de otra figura que esté por encima en la que solamente ellos ven la máxima autoridad en Jesucristo como la cabeza de la iglesia, como bien lo dijimos básicamente al principio de este estudio, que dijimos que indistintamente del tipo de gobierno que la iglesia tenga, toda la iglesia reconoce que la máxima autoridad y la cabeza de la iglesia es Jesucristo, y que por medio de estos diferentes sistemas de gobierno o de liderazgo, de organización, pues Cristo gobierna y se manifiesta en su iglesia, ¿ok? Entonces, otro dato, pues que digamos que está presente en el gobierno episcopal, es que digamos que esta persona que es un episcopo, ¿okay? Posiblemente también tenga otros episcopos por encima. Y el ejemplo más exagerado de este sistema de gobierno lo vimos se mencionó en ese momento, es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. ¿Por qué? Porque ellos dicen porque la máxima autoridad que está por encima de toda la iglesia y que luego el que está por encima de esa autoridad es Cristo, es el Papa. Es decir, se erige como el episcopo mayor que gobierna toda la iglesia. Esa es la distorsión. Se llama el vicario de Cristo. O el vicario de Cristo, que viene siendo el representante de Cristo en la tierra. Exactamente. ¿Okay? Esa es la distorsión de este sistema de gobierno llevada a un punto pues muy antibíblico, porque ya sabemos que en la historia esto no es algo nuevo. La historia registra los abusos, las distorsiones y las herejías de este supuesto vicario como la máxima autoridad representativa supuestamente de Dios en la tierra y la máxima autoridad de gobierno sobre la iglesia, en la que están registradas muchas de estos, sobre todo herejías
en la que un papa entonces inclusive contradice al otro y el otro entonces pone otra cosa peor de lo que puso el otro, y todo eso queda plasmado como la palabra sagrada para la iglesia en términos generales. Eso es solamente por poner el ejemplo, pero entonces el némesis o el contraste, la otra cara, es por eso quise traer el gobierno congregacional o representativo, porque este es todo lo contrario a esto. Dentro de sus características es que por lo general este tipo de iglesias no tienen otro tipo de autoridad encima de, ¿ok? ¿Qué tipo de iglesias usted encuentra con este sistema de gobierno? Que es muy común en la gran mayoría de ellas, las iglesias bautistas. Las iglesias bautistas por lo general tienen un sistema de gobierno congregacional en la que está dirigida, organizada, gobernada por un grupo de ancianos, en la que también ellos pues le dan mucho peso a la idea de ser una iglesia local independiente. Ojo, es raro, bueno, digo raro, porque hoy día, en los tiempos en los que estamos viviendo, se ve de todo, y unas cosas que de verdad pues no son de sorprender en el ámbito para lo malo y hacia lo bueno. Que existan organizaciones ministeriales bautistas así del mismo índole como las iglesias pentecostales, que tienen una organización y debajo de este está este y debajo de esta está la otra, y entonces hasta que llegan a la iglesia local. No, ese tipo de organización por lo general las iglesias bautistas no lo tienen, porque dentro de este sistema de gobierno congregacional ellos pues no aceptan otras autoridades por encima de las que ya están puestas sobre una iglesia local. Esto no quiere decir que entre las iglesias bautistas no haya reuniones, no haya convenciones, no haya acuerdos, no haya coinonía o armonía. Sí los hay, ¿ok? Por ejemplo, un sector del sur de Estados Unidos, de la iglesia bautista, tienen convenciones, la Convención Bautista del Sur. Tienen otra cosa en común, los seminarios bautistas teológicos con certificaciones y todo, en donde las iglesias bautistas mandan a los que van a ser sus pastores, a los que se están preparando para el ministerio. Entonces, no quiero que se malinterprete o que se malentienda que el hecho de que ellos defiendan y se planten mucho sobre un sistema de gobierno congregacionalista representativo, sobre un grupo de ancianos, no quiere decir que no puedan trabajar con otros, no, sino que defienden ese punto de vista, ese tipo de gobierno, y vamos a ver en las escrituras de cuáles son los basamentos donde ellos miran, donde ellos interpretan que ese es el sistema de gobierno puesto y dejado inclusive hasta por los apóstoles. ¿Por qué? Porque vamos a ver en la Biblia, vamos a ver los diferentes pasajes que muchos de estos hermanos de la fe usan para entender y comprender este tipo de gobierno y entonces organizar a la iglesia de esa manera. Así que es común que dentro de las iglesias bautistas, las iglesias metodistas también, algunas iglesias pentecostales, honestamente yo no he escuchado, pero se pudiese decir que aquellas iglesias pentecostales que tienen una junta directiva, no sé si usted ha escuchado este término, que básicamente como que lo sacan del ámbito empresarial secular, porque de resto no le veo otro sentido, que tienen algo así como un grupo también de hermanos que están al mismo nivel o están por arriba del pastor de la iglesia local. Entonces se pudiese decir que es basado en este tipo de gobierno que está muy claramente reflejado dentro de las iglesias bautistas. Quizás le cambiarán algunos términos, quizás la forma de manifestarlo pues es distinto, pero se puede decir. Pero es poco común encontrar iglesias pentecostales que realmente tengan este tipo de liderazgo o de organización o de gobierno. Por lo general son las iglesias bautistas las que tienen, las iglesias metodistas y otras más que tienen este tipo de gobierno, este tipo de liderazgo dentro de sus iglesias locales. Las iglesias bautistas que tienen este sistema de gobierno tienen pastores, tienen diáconos, y cuando se tienen que tomar decisiones que pueden afectar a la mayoría, ¿okay?, lo consultan, inclusive este grupo de ancianos lo pueden llevar a consulta general del resto de la membresía oficial de la iglesia.
La iglesia bautista precisamente se cuida mucho de esto con el tema de la membresía, debido pues a la importancia que tiene la opinión y el discernimiento de los hermanos en la fe para apoyar o no una causa o tomar una decisión como cuerpo. Entonces, para ellos hacen una diferencia entre aquella persona que realmente forma parte de la membresía oficial de la iglesia a aquellas personas que simplemente son visitantes de la iglesia o son simpatizantes del evangelio. Ojo con esto, porque estos simpatizantes del evangelio o estos visitantes que tienen en su fila, hasta que no formen parte de la membresía oficial de las iglesias, no tienen pie en este tipo de reuniones, en este tipo de decisiones congregacionales que se puedan tomar. Fíjese la diferencia del sistema episcopal, que básicamente todo recae en lo que piense el pastor o la persona encargada que está al frente, porque por lo general es el pastor, lo que piense el pastor, lo que diga el pastor, lo que opine el pastor, eso es lo que hace, y todos de ahí para abajo, hasta el último de las ovejitas de esa congregación, acatan y asumen lo que el pastor diga. Eso pues, su palabra es ley. Exacto, miren el contraste. Por eso quise dar el presbiteriano de último, porque veo más el sistema de gobierno congregacional o representativo en un contraste, en una acera, como dicen, acera de frente al gobierno episcopal. Totalmente la diferencia en estos casos. Y fíjese que en el caso del gobierno episcopal, muchas iglesias tienen diáconos también, tienen líderes, y todo esto que ya hemos visto en anteriores oportunidades, pero todo lo que es a nivel de decisiones o de cualquier otra cosa pasa solamente por lo que diga el pastor o la familia pastoral o X, ¿no? Pero solamente recae realmente sobre el peso de una persona, en el contraste de una iglesia representativa por un grupo de ancianos, ¿ves? En la que está el pastor, obviamente, y diáconos también, pero las decisiones y todo lo que concierne que pueda afectar a la iglesia local no pasa solamente por la opinión de una persona y la decisión de una persona. Esto de cierto modo brinda un nivel de sabiduría en contraste de... ¿Por qué? Porque hay que recordar que el pastor no deja de ser una persona susceptible a errores, influenciable, inconsistencias espirituales, porque también es una persona que está en un proceso de santificación progresivo, que tiene un nivel de madurez espiritual superior quizás a muchos otros. Ojalá debiera ser así, o sea, debería ser la norma a seguir, porque por algo Pablo dijo que un pastor no debe ser un recién convertido, ¿no? Evidentemente, pero eso no deja de, a pesar de que tenga estas cualidades, que sea una persona de Dios, temerosa del Señor, que busque su presencia, su rostro, no deje de ser una persona pues que pueda tender al error, que pueda pues, como lo dicen por ahí, hiera el pastor y se irán dispersar las ovejas. Entonces el pastor también necesita el apoyo. Muchas veces uno como pastor, uno necesita escuchar una opinión distinta, escuchar un punto de vista diferente, en la que uno pueda alimentarse, en la que uno pueda ver el don en el hermano que Dios también usa, para entonces tener un panorama mucho más claro sobre una situación y poder tomar decisiones, ¿no? Entonces eso también es de edificación y es de bendición. Entonces estos son a grandes rasgos las diferencias entre el gobierno congregacional y el gobierno episcopal. Bien, vamos a mirar algunos versículos en los que muchas de estas iglesias bautistas, los hermanos bautistas, se basan, se fundamentan para manifestar este tipo de gobierno y aplicarlo evidentemente dentro de sus congregaciones. Vamos a Hechos 20:28. Hechos 20:28, yo leo la Reina Valera en 1960, el pastor Giving lee generalmente la NTV, pero alguna otra versión. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Aquí la NTV traduce la palabra obispo, la coloca como anciano. Miren cómo lo dice esta versión. Entonces cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios, alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia, comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado ancianos. Los hermanos bautistas establecen que acá entonces ya queda
un ordenamiento apostólico para lo que era una iglesia local, porque recordemos que en este punto Pablo hizo un viaje, lo vemos al principio, a Éfeso, y solicitó reunirse con los ancianos de la iglesia de Éfeso, ¿ok? Y entonces Pablo les exhorta, les anima, les recuerda y les advierte también, porque luego les dice más abajo que se van a levantar falsos maestros, lobos rapaces que van a querer aprovecharse de la grey. Y entonces les dice que como ancianos debían alimentar, cuidar y apacentar a la iglesia del Señor. Para ello, muchas veces, para los hermanos bautistas, no hay mucha diferencia entre el pastor y un anciano a nivel de autoridad dentro de sus congregaciones. De por sí, yo dije la semana pasada que es muy bueno usar la figura del diaconado para formar a aquellas personas que tienen el llamado. Ojo, no es que porque simplemente sean diáconos entonces ya van a recibir la formación, no, porque recordemos que es importante y es fundamental el llamado de Dios, porque no todos tienen el mismo llamado. Ojo, no todos tienen el mismo llamado, pero es necesario pues que la persona que tenga el llamado sea usada, sea puesta como un diaconado para su proceso de formación y de madurez, para que pueda llegar el tiempo de ejercer el llamado que Dios le ha hecho de pastorear. Entonces, muchos de los hermanos bautistas también usan la figura del anciano, o de allí salen pastores de una iglesia local o recomendados para otras iglesias. Inclusive si se van a fundar iglesias en otro lugar y que tengan una asociación directa con este grupo con esta iglesia local. Es decir, ellos ven esta figura y dicen entonces que Pablo acá deja en claro que la labor de supervisar, de cuidar, de alimentar y de apacentar a la iglesia no recae solamente sobre una persona, sobre una figura de pastor, sino de un grupo de ancianos. Y es por ello entonces que dentro de su sistema de gobierno, de liderazgo, de organización, tienen varios ancianos. Eso depende de la iglesia local, dependiendo de la cantidad, de la estructura, de la cantidad de hermanos que cumplan con los requisitos para ser ancianos. Las iglesias metodistas también tienen, como ya lo dije, tienen este sistema de gobierno. Entonces, aquí vemos, dice: entonces cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios, alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado ancianos. La Reina Valera dice obispos. Esa palabra ya la vimos la semana pasada, precisamente episcopos, donde vimos que es supervisor. Entonces los ancianos tienen esta responsabilidad. Sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros como loros rapaces y no perdonarán al rebaño. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Cuidado, recuerden los 3 años que pasé con ustedes, de día y de noche mi constante atención y cuidado, así como mis muchas lágrimas por cada uno de ustedes. Entonces, ellos dicen pues que el apóstol Pablo les recuerda los 3 años que estuvo al frente de la iglesia de Éfeso y que ellos debían recordar eso. ¿Para qué? Para imitar la conducta del apóstol Pablo. ¿Cuál era la conducta del apóstol Pablo? Cuidar con suma atención, con lágrimas, con misericordia, con sabiduría, pero con autoridad firme de la iglesia del Señor. Entonces eso es lo que ellos le están diciendo. Entonces los ancianos tenían que tener ese mismo ejemplo. Entonces fíjense, ellos dicen que el apóstol Pablo fue prácticamente en uno de sus últimos viajes antes de ser encarcelado para ser luego sacrificado. Reunió a los ancianos de Éfeso para encomendarles esta labor y para advertirles que se iban a levantar hombres, como lo dice él aquí, lobos rapaces, de entre su grupo. ¿A qué grupo se está refiriendo? Se está refiriendo al grupo de ancianos. Está indicando que más de uno entonces se iba a querer levantar para causar estragos dentro de la iglesia, dentro de los grupos de ancianos. Entonces, este sistema de gobierno está basado precisamente en este punto. Este es uno de los fundamentos bíblicos, por lo cual entonces muchas de las iglesias bautistas tienen un grupo de ancianos básicamente al mismo nivel, a nivel de autoridad del pastor. El pastor no está ni por arriba o está por debajo, porque aquí está. Entonces para ellos
hay una persona, pastor, que se encarga de predicar la palabra, de dar consejería pastoral, todo lo que ya usted sabe sobre la figura pastoral. Pero entonces el grupo de ancianos, ¿de qué se cuida? Pues precisamente se cuida de este tipo de inconvenientes dentro de la grey, de que no se estén levantando situaciones raras por allí, de supervisar que la unidad de la iglesia y la vida espiritual, la armonía, no está afectada por ciertas situaciones que la puedan derivar. Entonces es interesante la postura de los hermanos bautistas con este sistema de gobierno. Ojo, es bastante interesante porque es una enorme bendición para el liderazgo de la iglesia que el pastor tenga donde apoyarse espiritualmente hablando para preguntar ciertas cosas, para consultar otras, no solamente de la iglesia, de su vida personal. Porque hay algo que muchas personas como que se les olvida, y lo acabo de decir ahorita, pero uno también necesita que oren por uno necesita también ser corregido, uno necesita ser edificado también, uno necesita, pues, oye, sentir una mano en el hombro, no solamente de que te lo digan, porque uno sabe que la iglesia, se supone, la iglesia debe orar por ti, se supone, pero no está de más sentir de verdad ese apoyo. Y hay otra realidad. Debido a no solamente al sistema de gobierno episcopal, sino a muchas otras falsas enseñanzas erradas hacia el pueblo, las personas, la membresía de la iglesia no se atreve a acercarse al pastor para advertirle algo. No se atreve a decirle: pastor, ¿sabe que usted está equivocado en esto? O a mí me parece lo otro. O el Señor me mostró que usted necesita oración en tal punto. En el tema de la oración, la iglesia ha sido un poquito más como que más, se acerca más. Pero hay otras cosas que cuando son como el pastor, la iglesia lo ve como: no, pero es que es el pastor y yo estoy por debajo, ¿cómo yo me lo voy a acercar para decirle tal cosa? Pero en este sistema de gobierno congregacional, como los ancianos están al mismo nivel del pastor, este tipo de inconvenientes no ocurren, porque si hay una persona que está notando algo, lo puede llevar pues al planteamiento con los demás hermanos de la iglesia, los más ancianos, y apoyar al pastor. El pastor a lo mejor puede abrirse: mire, estoy luchando con esto, estoy bregando con esta situación. Se me vino este tiempo inesperado sobre mi familia, que no me lo esperaba y me está afectando de esta manera. Entonces hay un apoyo, porque hay un mismo nivel, por decirlo de alguna manera, y esas cohibiciones o esa timidez o ese obstáculo que aparentemente existe porque el pastor está aquí y yo estoy aquí, y entonces eso ya no está. Y es una bendición para la iglesia, porque si tiene un pastor que está siendo asesorado espiritualmente, que está siendo aconsejado, que está realmente recibiendo un apoyo espiritual, pues él va a ser efectivo para llevar a cabo la obra que el Señor le mandó a hacer. Así. Amén. Así es. Entonces fíjense, les estoy poniendo cosas, se lo estoy poniendo de una forma muy práctica, de una forma muy sencilla, para que usted vea los beneficios que tienen estas iglesias sobre este sistema de gobierno, de liderazgo que ellos manejan y plantean. Vamos a ver Tito 1:5. ¿Qué otro pasaje ellos usan para defender, para enseñar y para hablar sobre este sistema de gobierno congregacional? Vamos a Tito 1:5. Tito 1:5, Reina Valera 1960. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiesen lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Yo sé que hemos dicho anteriormente que inclusive para la Biblia, anciano es sinónimo de pastor. Pero, como le dije, esto depende mucho de la interpretación que cada quien le ha dado a estos pasajes. ¿Por qué? Porque entonces los hermanos bautistas interpretan que acá en Tito, capítulo 1, versículo 5, ellos dicen pues que Pablo encomendó a Tito para que dejara ancianos en cada ciudad, evidentemente en cada iglesia, y le dio una serie de requisitos que se asemejan mucho a lo que él mismo escribió en Timoteo. Pero ellos dicen que debido a que
dentro de los ancianos puede salir el pastor de una iglesia o puede ser encomendado un misionero que al fin de cuentas puede luego convertirse en el pastor de esa misma localidad donde se evangelizó. Entonces es necesario que el anciano básicamente tenga los mismos requisitos que un pastor. Pero ellos dicen pues que aquí Pablo deja muy claramente que Tito fue encomendado para nombrar ancianos. ¿Dónde dice el versículo? Y nombrar ancianos en plural, indicando esto es muy importante, que no dice para que nombres un anciano por iglesia, como que haciendo una alusión más directa al pastor, sino dice ancianos. Eso, como ya lo acabo de decir, depende de la cantidad de personas, depende quizás de otro tipo de criterios necesarios para la administración de la iglesia. Entonces aquí ellos dicen pues que el apóstol Pablo le encomendó a Tito colocar un grupo de ancianos sobre cada iglesia en cada ciudad en Creta, porque era una isla, la isla de Creta. Yo supongo que esta isla pues no era muy pequeña que digamos, porque dice que y nombrar ancianos en cada ciudad, así que esta isla debe ser relativamente mediana a grande, como para que las personas tuviesen que tener en cada ciudad una iglesia que pudiese congregar. La iglesia grande porque hay varias capitales. Correcto, no era una isla pequeña. Entonces este es otro punto de vista interpretativo que los hermanos tienen con este sistema de gobierno, en los cuales apoyan para decir que el sistema de gobierno encontrado desde la era apostólica en las Santas Escrituras es un tipo de gobierno congregacional y que por lo tanto es necesario que las iglesias tengan ancianos así como tienen pastores. Entonces es muy frecuente, muy común, a lo mejor usted es bautista y me está mirando, o usted tiene familiares que son bautistas o lo han invitado a participar en una iglesia bautista y usted viene de una iglesia pentecostal a lo mejor y usted pues accedió porque le dio curiosidad conocer realmente una iglesia bautista por dentro y se sorprendió a lo mejor cuando usted vio un grupo de ancianos, cuando usted vio el sistema de gobierno y a lo mejor eso usted se quedó como los perritos cuando usted le habla y pareciera que no te están entendiendo y empezó usted como a menear la cabeza para los lados porque como que no entiendo cómo esta iglesia se organiza, porque usted a lo mejor no está acostumbrado a ese tipo de gobierno, porque a lo mejor usted desconoce ese tipo de gobierno y usted creía que todas las iglesias se manejaban como la iglesia suya. No es así, no es así. Entonces, acá vemos cómo nuestros hermanos pues indican que todas las iglesias deben de tener varios ancianos, no solamente uno, tienen que tener varios y que evidentemente se les debe de exigir al mismo nivel que un pastor. Y ojo, aquí le digo algo, inclusive para que usted tenga una idea, cuando por alguna razón, voy a poner un ejemplo que suele pasar, un pastor se jubila, usted dirá pastor, pero los pastores no se jubilan. Digo se jubilan porque a lo mejor ya tienen ya muchos años en el evangelio o están enfermos o se va a ir de misionero para otro lugar o se va a mudar, qué sé yo, pueden haber muchas razones, ¿no? Pero lo que quiero decir es que en una iglesia necesitan un nuevo pastor. Evidentemente lo van a sacar del grupo de ancianos que tengan y a pesar de que esté escogido de allí, fíjense lo que hace mucha iglesia bautista. En un servicio donde debe ir toda la membresía oficial de la iglesia, ponen a votación, es decir, si están de acuerdo todos de que fulanito de tal esté como el pastor principal o la figura dentro de lo que es el pastorado de la iglesia. Y todos tienen que emitir su opinión para que todos estén de acuerdo. Inclusive, dentro de esos candidatos a pastor, algunas iglesias dejan un tiempo abierto para escuchar los cuestionamientos. Es decir, mire, yo no estoy de acuerdo que fulanito sea porque esto y por esto y por esto y por esto y por otro. Evidentemente, esas acusaciones que esa persona traiga tienen que tener fundamento. Eso no es que a mí me parece, es que a mí yo pensé, porque es que yo vi esto, que yo escuché los otros, es que a mí me dijeron. No, tienen que ser realmente cuestionamientos con pruebas, que sea contundente y que de verdad, como dicen por ahí, que la verdad vaya por delante en todo el sentido, como para aceptar una acusación en contra de un candidato. ¿Ok? Entonces, es para que usted vea cómo se maneja
dentro de este sistema de gobierno una iglesia local, una iglesia bajo este sistema de gobierno representativo congregacional. Es bastante interesante mirar este tipo de tratamiento. Vamos ahora a Hechos 11:30, regresamos al libro de Hechos. Vamos a leer desde el versículo 27 mejor. Hechos 11:27 en adelante. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Ok, mire cómo lo dice acá el versículo 30. Dice, así lo hicieron y confiaron sus ofrendas a Bernabé y a Saulo para que las llevaran a los ancianos de la iglesia de Jerusalén. Es como suena distinto. Aquí vuelve a hablar en plural. Entonces los hermanos bautistas que tienen este tipo de sistema congregacional apoyan también en este tipo de eventos, de sucesos apostólicos, para decir entonces que la iglesia de Jerusalén era otra iglesia en la época apostólica en la que tenía un grupo de ancianos y que ellos tenían que llevarle la ofrenda a ellos. ¿Para qué? Para que fuese administrada sobre los hermanos que tuviesen la necesidad, en base pues, a lo que ya acabamos de leer de esta gran hambruna que vivieron, y que esto ocurrió, dice acá, durante el reinado de Claudio, del emperador Claudio. Ocurrió esta hambruna fuerte. Y pues le llevaron esta ofrenda a los ancianos. Fíjese, habla en plural sobre una iglesia, porque no dice a los ancianos de las iglesias de Jerusalén. Te dirá, bueno, cada iglesia debe tener un anciano. No, dice a los ancianos, plural, de la iglesia, una sola, de Jerusalén. Indicando esto que la iglesia de Jerusalén estaba gobernada, estaba liderada por un grupo de ancianos, a los cuales ellos les tienen que entregar la ofrenda recolectada. Entonces, este es otro momento en lo que pues, se puede mirar que en la era apostólica las iglesias tenían esta figura, y entonces pues por eso ellos tienen dentro de sus congregaciones locales como la figura de iglesia, parte del cuerpo de Cristo, pero una iglesia local es representativa, es independiente en ese aspecto. Tienen ancianos. Es por eso que muchas iglesias bautistas, yo diría que el 100% no está de acuerdo, también porque más allá desde el punto de vista bíblico como tal de esta doctrina o de esta enseñanza, no comulga esto de tener una cobertura espiritual a nivel de autoridad. ¿Por qué? Porque esto pues, es contrario esto básicamente ya se asemeja mucho más, está dentro del sistema de gobierno episcopal. Ahí sí cuadra muy bien, y por sí las iglesias pentecostales, sobre todo las neopentecostales, sobre todo, son las que mantienen este sistema de gobierno y mantienen esta enseñanza sobre ellos, de esto de la autoridad espiritual, de esto de la cobertura espiritual, mejor dicho. Pero para un bautista esto le va a hacer ruido porque no están de acuerdo, porque no se ajusta a lo que ellos ven en las Santas Escrituras. Entonces, este es otro pasaje pues, que ellos usan para hablar del cuerpo de Cristo como un grupo de compañeros de ancianos que dirigen, que apacientan, que cuidan de la iglesia del Señor. Hechos 14:23. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Ok, vamos a leer, pues yo lo voy a leer desde el 21. Dice, después de predicar la buena noticia en Derbe, es decir, el Evangelio, y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia, donde fortalecieron a los creyentes, los animaron a continuar en la fe y les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. Pablo y Bernabé también nombraron, escuchen, ancianos en cada iglesia. Con oración y ayuno encomendaron a los ancianos al cuidado del Señor, en quien habían puesto su confianza. Luego atravesaron nuevamente
Pisidia y llegaron a Panfilia, predicaron la palabra en Pérgamo y después descendieron hasta Atilia. Entonces acá vemos cómo Pablo y Bernabé levantaron ancianos, nombraron ancianos en cada iglesia con oración y ayuno. Fíjese la manera, ¿por qué oración y ayuno? Bueno, para ver si el Señor estaba de acuerdo pues, con que estas personas fueran los líderes que gobernaran esas iglesias locales donde fueron levantados. ¿En dónde fueron? En Listra, en Iconio y en Antioquía, en cada una de estas iglesias. Y fíjense que aquí volvemos a ver lo mismo que vimos en Hechos 11:30, un grupo de ancianos por iglesia. Lo dice acá. Y se nombraron ancianos, bueno, aquí lo dice mucho más claro, también nombraron ancianos en cada iglesia. Porque la palabra dice, en la multitud de consejeros está la sabiduría. Eso es un proverbio que también se puede aplicar perfectamente a este sistema de gobierno. Entonces, pues, en vista de que ellos se encuentran estos pasajes como testimonio vivo y eficaz de este sistema de gobierno dentro de la iglesia para las iglesias locales representativas, entonces ellos tienen y defienden este sistema de gobierno. Porque aquí vemos a los apóstoles nombrando ancianos, ¿ok? Nombrando ancianos. Inclusive hay iglesias bautistas, sobre todo en las iglesias pentecostales sí se ve, pero se ve muy poco. Se ve más que todo bajo la figura del copastor. Pero hay iglesias bautistas que debido a esta igualdad entre la figura del pastor y los ancianos, muchas iglesias tienen más de un pastor. Pueden tener 2 o 3 o 4, usted dirá pastor, pero no es como mucho. A diferencia de la iglesia pentecostal, que hay una distorsión, que entonces ponen que si el pastor de los niños, que si el pastor de jóvenes, el pastor principal, el copastor, el pastor de los baños, o sea, es una distorsión, básicamente porque eso no existe en la Santa Escritura. Existe la figura del pastor, y si hay un pastor, ese pastor puede pastorear jóvenes, puede pastorear niños, puede pastorear ancianos, puede pastorear a todo el mundo, porque no existe tal cosa de esa exclusividad de pastores. Que básicamente viene siendo una distorsión de este sistema de gobierno, ¿no? Dentro de estas iglesias pentecostales. Realmente las escrituras, si tú te pones a ver desde así como está estipulado, no hay una exclusividad directa y precisa y concisa, un orden que diga que una iglesia local debe de tener exclusivo y meramente un solo pastor. Desde este punto de vista de gobierno congregacional, debido a que el anciano y el pastor están en igualdad de condiciones y que alguno puede suplir al pastor no solamente en la predicación, sino puede inclusive apacentar ayudar a apacentar o apacentar también a la grey del Señor. Entonces básicamente estos ancianos fungen también como otros pastores dentro de una misma congregación. Entonces no es raro. Ojo, dentro de la iglesia pentecostal se ve la figura del copastor, porque sí se escucha, a lo mejor usted lo ha escuchado, el pastor principal y el copastor. También eso usted lo escucha. Y el término copastor realmente es como para hacer una distinción, pero realmente desde el punto de vista bíblico. Pasar de segundo después de pastor. Sí, realmente. ¿Por qué? Porque mantienen la estructura de gobierno episcopal, de que la máxima autoridad de la iglesia local es el pastor. Entonces, luego y ahí empiezan como que si fuera un organigrama empresarial, de ahí para abajo, entonces empiezan el copastor, el líder de los diáconos, el cuerpo de diáconos, los gobiernos. Se parece más a una figura empresarial dentro de lo que es el sistema de gobierno episcopal. Sí que aplica. Básicamente se ve, lo único que le cambian son los términos y ya está, no nada. Así es. Entonces, este es otro pasaje donde pues ellos observan que desde la mismísima iglesia de los Hechos, donde todavía estaban vivos los apóstoles, ya se veía este sistema de gobierno establecido por ellos. Entonces por ellos se rigen por Aquí mismo en Hechos 15, versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión.
Ok, vamos a leer un poquito el contexto para entender mejor lo que está pasando acá. Versículo 1. Cuando Pablo y Bernabé estaban en Antioquía de Siria, llegaron unos hombres de Judea y comenzaron a enseñarles a los creyentes. ¿Qué era lo que le estaban enseñando a esta gente que llegó de repente a la iglesia de Antioquía? A menos que se circunciden como exige la ley de Moisés, no podrán ser salvos. Pablo y Bernabé, versículo 2, no estaban de acuerdo con ellos y discutieron con vehemencia, es decir, con pasión, con firmeza. Dice que discutieron, interesante. Finalmente, la iglesia decidió enviar a Pablo y a Bernabé a Jerusalén junto con algunos creyentes del lugar para que hablaran con los apóstoles y con los ancianos sobre esta cuestión. Es interesante porque cualquiera diría, ¿y para qué van a llamar a los ancianos si ya estaban los apóstoles ahí y eran la máxima autoridad puesta por Jesús? Lo que ellos dijeran, eso es amén. ¿Qué necesidad tenían ellos de convocar a los ancianos de la iglesia de Jerusalén también? Miren lo interesante de este caso, en la que la iglesia tuvo una reunión doctrinal de fundamento, porque recuerde que en este punto la iglesia estaba entrando en operatividad, pero había otras cuestiones doctrinales fundamentales que eran necesarios ser tratadas. Y en este punto es algo muy importante, porque aquí se estaba cuestionando y se estaba planteando de que la circuncisión según Moisés, según Abraham, esa que es en la carne, forma parte fundamental de la salvación que Jesucristo nos vino a traer. Así que no era cualquier cosa, era algo de mucha importancia que tenía que resolverse y que tenía que dejar un precedente. ¿Por qué se trajeron a estos creyentes junto con ellos? Bueno, porque entonces lo que saliera de este primer concilio, este es lo que se conoce como el concilio de Jerusalén, en lo que se dictaminó que la circuncisión según la carne no forma parte de la salvación, no forma parte de los requisitos, si usted lo quiere ver así, para que una persona sea salva. Eso marcó un precedente histórico doctrinal y forma parte de las doctrinas fundamentales básicas del cristianismo. Entonces, estos creyentes, una vez que escucharon eso, ellos tenían que devolverse para llevar la noticia a donde fueron estas personas a causar confusión y decir, esto fue lo que se dictaminó en el concilio de Jerusalén. Concilio doctrinal. Entonces fíjense aquí cómo los ancianos de la iglesia de Jerusalén eran los que estaban al frente cuando los apóstoles no estaban presentes. Porque recuerden, número uno, era mucha gente. Recuerden, entonces si esto usted lo suma con Hechos 6, donde era del diaconado, estamos hablando que estaban los ancianos, los apóstoles y los diáconos. Miren la oposición de gobierno, de liderazgo de la iglesia de Jerusalén. Estaban los apóstoles, estaban los ancianos y estaban los diáconos. Y como esto era un asunto doctrinal, los ancianos tenían peso porque eran los que se iban a encargar una vez que los apóstoles no estaban, porque no todo el tiempo los apóstoles estaban presentes. Recuerden que los apóstoles estaban dedicados a la oración, dedicados a la predicación de la palabra. Recuerde eso. Entonces ellos, si bien es cierto, todavía estaban en territorio de Israel, estaban en Jerusalén porque todavía no había sido esparcido por la gran persecución, pero esa era su labor. Y si hablamos de Pablo, porque estaba en viajes misioneros y después cuando estuvo en el apostolado, ¿en qué momento realmente ellos se iban a ocupar de la iglesia de Jerusalén? ¿En qué momento estaban los ancianos de la iglesia de Jerusalén? Haciendo un trabajo en conjunto con los diáconos, que ya lo vimos un poco, creo que la semana pasada o antepasada. Entonces acá vemos que los ancianos tienen esta relevancia e importancia, sobre todo cuando son temas doctrinales que pueden afectar la iglesia y pueden, imitando, copiando esto que hacer acá, hacer pues un concilio de ancianos para ver qué hacer con respecto a algo que pueda afectar la armonía, la salud y la vida espiritual de la iglesia. Entonces la iglesia como el cuerpo local de Cristo, como a la membresía oficial. Recuerda que yo les dije, este tipo de iglesias hacen una muy clara diferencia entre la membresía oficial de su iglesia a aquellos visitantes o aquellos simpatizantes del evangelio que bueno, yo vine porque mi mamá me invitó, entonces bueno, ya aquí estoy, pero ya tú sabes que ese tipo de personas, quién sabe cuándo va a volver a venir, entonces no cuentan ese tipo de personas, a diferencia de muchas iglesias pentecostales que no hacen distinción en la membresía y entonces suman a todos por igual, consideran a todos por igual, que realmente se nota
diferencia entre los sistemas de gobierno. Se nota totalmente la diferencia, ¿no? Entonces acá pues ellos, ok, es interesante, nos vamos a quedar aquí en Hechos 15, vamos a leer el versículo 22, está dentro del mismo contexto de lo que acabamos de leer de estos hombres que estaban diciendo esto. Concluyó el concilio con una resolución doctrinal. ¿Y qué pasó en el versículo 22? Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía, con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Interesante. Fíjense, se llegó a la conclusión de que esta premisa, que esta persona, que esta enseñanza no es correcta, es falsa, es errática totalmente y que tiene que ser desechada y que por lo tanto no debían prestar atención a esta persona. ¿Qué pasó entonces en el versículo 22? Dice esta versión: los apóstoles y los ancianos, junto con toda la iglesia de Jerusalén, hubo armonía, hubo acuerdo congregacional, estuvieron todos de acuerdo. ¿Ves? Escogieron delegados y los enviaron a Antioquía de Siria. Es decir, todos están de acuerdo que fulanito y sutaneo sean los delegados. Estamos de acuerdo todos bien. Entonces ellos los enviaron a Antioquía de Siria con Pablo y Bernabé para que informaran acerca de esta decisión. Los delegados escogidos eran dos de los líderes de la iglesia, Judas y Silas. Entonces es interesante, esto fue lo que ocurrió. Y fíjense la importancia de la figura de los ancianos dentro de la iglesia de Jerusalén en un tema doctrinal relevante. Entonces esto es para que usted vea que esto no es un simple nombramiento más como para rellenar un vacío o un compinchismo o un tráfico de influencia porque el pastor principal es mi cuñado, es mi suegra, es esto, es lo otro. No necesariamente, porque la figura del anciano entonces tiene una labor importante dentro de una congregación. Esta decisión la tomaron los apóstoles a este nivel con los ancianos a ese nivel. Si lo consultaron tal cual fueran apóstoles. Importante. No es cualquier cosa. Entonces, para que usted vea que la figura del anciano, de los ancianos, como lo hemos visto, porque en todos los momentos que he citado de las escrituras de Hechos, según el basamento de nuestro hermano Bautista, aparecen ancianos en plural. En todas las iglesias que hemos leído hasta ahorita, no lo hemos leído todavía ni un momento, de hecho, en donde diga el anciano de la iglesia tal. No, en ningún momento. En todas las versiones, en todos los pasajes aparece en plural. Interesante. Sí. Vamos a ver qué otro. Bueno, en base a esto, ya vamos a ir cerrando, ya se nos fue la hora, que rápido. Muy rápido. Bastante rápido. Podemos concluir entonces que el sistema de gobierno congregacional, aplicado sobre todo por la iglesia bautista, tiene bastantes ventajas. Tiene bastantes ventajas en comparación con el gobierno episcopal. Bastantes ventajas. De por sí, esto no quiere decir que sea un sistema de gobierno perfecto, porque están involucrados personas que no son perfectas. Ojo con eso. Número 2, lo dije también al principio y ya lo he repetido varias veces. Indistintamente del gobierno congregacional y indistintamente del gobierno episcopal, la máxima autoridad sobre la iglesia es Cristo, que es su cabeza, y la iglesia es su cuerpo. Entonces vemos cómo a través de este sistema de gobierno también Cristo se manifiesta en la multitud de sabiduría, de gracia, de entendimiento, de dones, de realmente lo que uno llama el amor fraternal. Porque yo le voy a decir una cosa: los pastores también muchas veces son personas solitarias, porque los pastores entienden que muchas veces a la oveja como que se le olvida que uno es un ser humano también y que uno tiene luchas y cargas, y que muchas veces el pastor no tiene con quién abrirse para exponer lo que siente o lo que está padeciendo en un momento determinado de su vida. Entonces se siente cohibido a ir solamente al altar del Señor. Y te puede decir: bueno, pastor, pero ¿qué más quiere? Si se está desahogando con el Señor. Claro, por supuesto, todos lo hacemos, no solamente el pastor, la iglesia entera lo hace, porque todos traemos las cargas ante el Señor. Pero es necesario ese consejo del hermano, ese amor fraternal, de que te apoya, vamos a orar. Mira, yo estoy mirando esto con la sabiduría que el Señor me está dando, lo puedes aplicar de esta manera, el consejo de parte de Dios. Y eso no ocurre a este nivel,
no ocurre. Eso que usted vive a su nivel como oveja, por decirlo de alguna manera, como tu hermano, con la que usted se la pasa en la iglesia, el que se sienta al lado suyo, el que le invita a tomarse el café, cuando usted se reúne entre semana porque a lo mejor viven cerca o viven en el mismo conjunto o son compañeros de trabajo también, eso no ocurre muchas veces entre pastores. No ocurre. Porque el pastor está solo, no tiene con quién hacerlo. Claro, que la gente piensa, no, el pastor está en lo más alto, ¿cómo voy a considerar un pastor si está en lo más alto? Que tiene ese criterio en la mente, es errático. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pastor, pero se supone que si está dentro del gobierno episcopal, estas personas tienen otras autoridades sobre sí, sí es cierto, pero ocurre algo que es lamentable también, que a pesar de tener autoridades, muchas veces esa autoridad no atiende tampoco a ese pastor. Y esto lo digo con propiedad, porque vengo de un ministerio donde se aplica un gobierno de corte episcopal y muchos pastores no son atendidos y necesitan atención, ya sea por temas propios de la iglesia en la que están o por asuntos personales, que como le acabo de decir, el pastor no va a llamar a la congregación y le va a exponer esto. ¿Por qué? Porque el pastor dentro de su condición está cuidando a que esto no sea de tropiezo para muchas personas dentro de su congregación. Pero los asuntos personales no pueden estar, digamos, creando un obstáculo a la iglesia. O sea, pues el pastor se los reserva, no puede estar poniendo vociferando a toda la congregación, sino que ser con alguien que realmente sea un colega, vamos a decir, que esté al mismo nivel, para que vis a vis, o sea, tengamos una conversación y me puedas ayudar. ¿Qué consejo me das tú? ¿Qué piensas tú? A lo mejor dicen, te voy a orar también, vamos a orar aquí para que el Espíritu Santo nos revele. Pero tiene que ser un nivel donde haya confianza y tú le estás dando información confidencial personal a un colega que la va a mantener, la va a tener y te va a ayudar, se va a dar un consejo de acuerdo a su experiencia, porque el Señor le ministra. O sea, por eso se hace a ese nivel. O sea, porque la gente no entiende. Tú le llevas un pastor, le pide consejo a una oveja y la gente se puede, o sea, se puede sentir que tiene cierto poder con el pastor o que tiene cierta preferencia y no es así. Entonces, pedir un consejo a una oveja no es que esté mal, pero no todos pueden dar un consejo. ¿Por qué? Porque se supone que al nivel que está el pastor ya tiene, digamos, cierto conocimiento, tiene cierta responsabilidad, es una vida muy diferente a la que es la vida de las ovejas. Entonces, tiene que ser con un colega. O sea, como dice aquí, apóstoles, ancianos, están en el mismo nivel y se consultaron y llegaron al acuerdo. Sí, tenemos que buscar gente nueva. Pero llegaron al acuerdo, porque no es fácil. En Venezuela, yo me acuerdo mucho en la parte secular, de las personas que manejan las empresas a escala gerencial, ellos siempre se quejaban. ¿Quién motiva al motivador? Porque el gerente de una compañía, una empresa, es el que motiva a todos los empleados, a los vendedores, a los proveedores, a la compañía, o sea, motiva a todo el mundo y todos tienen que salir bien y cumplir sus metas. Y en la iglesia, ¿quién lo hace? El pastor. El pastor hace que la iglesia vaya bien, que la gente crezca en fe, que se disipule, que la gente cumpla con la sana doctrina, que la gente sea respetuosa, que la gente sirva, que la gente diezme y ofrende. Ahora, ¿quién motiva? ¿Quién motiva a todos? ¿Quién motiva a la persona que está dirigiendo todo? Tiene que tener alguien por arriba que le diga, mire, pastor. O al igual, en pocas palabras, ¿quién pastorea al pastor? Exacto. ¿Quién apacienta al pastor? Exacto. ¿Por qué? Y tiene que ser algo de confianza, porque se supone que el nivel del pastor está a un nivel de mucha responsabilidad y no puede transmitir cosas personales. Solamente a menos un colega de mucha confianza. Entonces, definitivamente que este sistema de gobierno congregacional representativo sobre un grupo de ancianos es de beneficio para una iglesia local por asuntos personales o asuntos de la membresía, como a nivel pastoral también. Definitivamente que la iglesia está mucho más atendida. Retomando la lectura de Hechos 20-28, en la que Pablo les recuerda a los ancianos de Éfeso que debían de ¿qué? Vigilar, cuidar, pastorear y apacentar a la iglesia del Señor sobre la cual ellos fueron puestos. Entonces, si un pastor, siendo fiel a Dios, siendo fiel a su llamado, es de bendición y de provecho para una congregación, cuanto más un pastor, más un grupo, un conjunto de ancianos dentro de esa congregación, no va a ser también de mucha más bendición para toda esa grey local. Entonces, pues creo que hasta aquí hemos llegado con este tipo de gobierno congregacional, bastante interesante. Si usted no conocía cómo funcionan,
sobre todo pues donde más se ve este tipo de gobierno con los hermanos bautistas, pues conozcan cómo se manejan, cuál es el fundamento que tienen, de dónde sacan ellos este tipo de gobierno, cómo se ve, cómo se maneja. Es bastante interesante. No sé si el pastor quiere hacer algún comentario final ya para finalizar. Solo quería hacer un énfasis acaso en la parte del consejero como anciano, o sea, no como consejero. En Proverbios 11:14, 15:22 y 24:6 dice esto de los consejeros ancianos. Proverbios 11:14 dice: en la multitud de consejeros hay seguridad. Es el punto. A ese nivel, el anciano, digamos, se reúnen las personas que están a ese nivel y en esa multitud de consejeros hay seguridad. En Proverbios 15:22 dice: en la multitud de consejeros se afirman, los pensamientos se afirman. Y en Proverbios 24:6 dice: con ingenio de la guerra, en la multitud de consejeros está la victoria. Es decir, son elementos importantes para una congregación: seguridad, victoria. Entonces, pensamientos afirmados es importante. O sea, es el nivel que se tiene. En la multitud de consejeros hay seguridad, o sea que tiene que haber ancianos, gente realmente con que se pueda delegar y preparar lo que son la gente que va a sustituir en el futuro o será enviado. Un anciano es necesario. Una gente sabia. Un anciano siempre tiene sabiduría. Por eso lo vimos hace ratico de que tiene sentido de que para la elección y escogencia de ancianos sean básicamente los mismos requisitos que se le exigen a alguien que tenga el llamado pastoral. Ya usted ve la importancia y de que sean básicamente los mismos requisitos para ambas figuras, indistintamente pues, pero como les digo, esto va a depender mucho de la forma de interpretar estas cosas, porque como ya yo le he dicho en anteriores oportunidades, hay iglesias, hay sectores de la iglesia que como ellos ven que anciano es un sinónimo de pastor, entonces ellos pues no tienen esta figura de liderazgo dentro de su gobierno local de la iglesia. Pero ven, esto es importantísimo, esta sabiduría extra, estos consejos de proverbios, que básicamente en un grupo de sabios hay éxito, hay prosperidad, hay consejo, hay victoria. Ojo, por eso es necesario que no cualquiera sea anciano. No, que porque es mi cuñado, que porque es el otro, no. Tiene que cumplir una serie de requisitos para que realmente sea de provecho para la iglesia. Así mismo es. Porque si no, ¿qué diferencia hay con el mundo que pone gente simplemente por algún tipo de otra afinidad que no sea realmente la que predomine para el beneficio de la mayoría? Entonces, y que además esta empresa, este negocio, este asunto de la iglesia es del Señor. Si la palabra dice que es un requisito, hay que cumplir. No hay medias tintas, no hay cosas extrañas, no. Cumpla con lo que dice la palabra. ¿Quieres ser anciano? Cumple con tu requisito. ¿Lo tienes? Sí, perfecto. Vamos entonces a nombrar, pero si no, no. O sea, no es como una empresa que pongo a mi familiar, o me pongo a mi amigo, o a alguien que me simpatiza, no señor. Aquí es conforme a la palabra de Dios. Podemos entonces ver que cuando hubo la persecución de la iglesia entonces, que los apóstoles fueron esparcidos, podemos ver entonces que, si bien es cierto, muy seguramente también parte de la iglesia, de la membresía de la iglesia de Jerusalén también salió. Es muy probable que haya quedado un grupo dentro de la iglesia de lo que viene siendo la iglesia de Jerusalén, pero ya sabemos que esa iglesia no quedó desprovista, que no quedó descabezada en el sentido de liderazgo, porque si ya no estaban los apóstoles, entonces ¿quién se iba a hacer cargo? ¿No? Porque allá había un anciano. Entonces es muy probable que también quedaron varios ancianos allí con ese grupo de hermanos que quedaron ahí de forma representativa en Jerusalén también. Entonces es tremendo cómo Dios tiene cuidado de su cuerpo en todo el sentido de la palabra, ¿no? Y Dios le da la sabiduría a su cuerpo para que pueda manejarse, ¿ya? Sabiendo que Él es la cabeza de toda ella. Bien, vamos a orar entonces para despedir, esperando pues que esto haya sido de bendición y de edificación para usted. Le recuerdo pues ingresa a nuestro canal de YouTube, suscríbase para que esté atento. Y bueno, ya estamos en la recta final, ya la semana que viene vamos a entrar en el gobierno de corte presbiteriano, el gobierno presbiteriano, una palabra un poquito compleja de pronunciar y quizás para algunos es como muy nuevo, nunca la habían escuchado quizás, pues va a ser también de mucha edificación para todos ustedes. Así que bueno, vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor, porque nos has permitido, Señor, escudriñar tus escrituras. Gracias, Espíritu Santo, por guiarnos,
porque tú eres el que está guiando este ministerio, Señor, estás guiando, Señor, esta enseñanza bíblica. Gracias, Señor, gracias por estar utilizando tu hijo, el pastor Jim, para traernos perlas de bendición de tu palabra para todos los oyentes. Te pido, Señor, que cada corazón esté como gran tierra para que haya recibido esta palabra, esta semilla, y germine su corazón y dé frutos al 30, 60 y 100 por uno, Señor. Que cada vez haya sido edificado con esta información importantísima de tu palabra, Señor. Bendecimos a todos los hermanos conectados, que se van a conectar posteriormente, los que no ven el video en algún momento. Gracias, Padre, por el privilegio de poder servirte. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Dios me lo bendiga y nos vemos el próximo martes. Bendiciones.